Muy buenas Knuckles, bienvenidos al canal. Y como me habéis pedido algunos, una configuración trascendente, una configuración que sea capaz de hacer mazmorras, una configuración que sea bastante cómoda, que tenga muy buena supervivencia y que sea fácil de usar. Pues os traigo todo eso y más, una build con la que vais a tener supervivencia fácil como estáis viendo para demoler enemigos, curarnos y lo mejor de todo, vamos a hacer daño con nuestra super. Nuestra super es capaz de hacer casi 100.000 de daño ella sola, por lo que podemos llevar incluso exóticos de armas que queramos. Sí, no estoy de broma, he hecho mazmorras impecables con ello y mirad cómo derretimos al peor jefe de todo el juego, de todas las mazmorras y raids. Este es el peor jefe y mirad cómo lo derretimos con daño brutal por todas partes. La subclase va a ser hechicero prismático. Por fin vamos con la prismática. ¿Por qué vamos con la prismática? Porque gracias al exótico que llevaremos y la super de trance tormentoso, haremos mucho daño a jefes sin tener que pensar demasiado con nuestras armas. Así que, habilidades, os recomiendo Grieta Curación, aunque sé que muchos vais a ir con Salto de Fénix. Cuerpo a cuerpo, aguja arcana, muy importante para nuestra configuración. Granada, realmente podéis poner curatipa por si acaso, si queréis, o cualquier otra cosa como la granada de arco. Aspectos, muy importante, oleada de relámpagos. Si nos deslizamos y usamos el cuerpo a cuerpo, sacudiremos a los enemigos, haremos mucho daño. Y muy importante, aunque lo hagamos en el aire, nos da amplificación, muy importante para más adelante. Matar enemigos con con habilidades, mejor dicho, nos da devorar con alimenta el vacío. Fragmentos, obviamente, faceta de protección. Si hay 3 enemigos cerca, tenemos resistencia al daño. Faceta del coraje, las habilidades de arco hacen más daño a enemigos con desventajas en nuestro caso de atadura. Faceta de la esperanza, si tenemos alguna cosa como amplificación, devorar y cosas así, se recarga más rápido la grieta. Faceta de la dominación, la granada de arco sacude, la de vacío debilita. Tened en cuenta que la trascendencia, granada de vacío, debilita. Y por último, faceta de la soledad, por si queréis disparar mucho a un bicho que está muy duro, le dais unos cuantos disparos críticos y el bicho tendrá un 40% menos de daño hacia nosotros. Sé lo que vais a pensar, porque llevas estas armas, podéis llevar lo que os dé la gana, chicos. Vamos a matar jefes con la super. Y sin pensar demasiado, o sea, llevad lo que queráis. ¿Por qué llevo esto? Pues porque cañón de atracción debilita un 30% disparando a un jefe. Aparte podemos prolongar la debilitación metiendo cualquier cosa que debilite, en nuestro caso la granada trascendente debilita, así que si vosotros prolongáis el efecto de debilitamiento, lo que estáis haciendo es mantener el 30%, pero dura más tiempo. ¿Cómo se hace esto? Pues le dais un cañón de atracción, le tiráis una granada debilitante o la trascendente, que debilitará en nuestro caso, y aunque sea menos debilitamiento, como este dura más, va a extenderse el efecto, ¿vale? Es así, de manera sencilla, se extiende el efecto. Explicación rápida. Os recomiendo arma de vacío que tenga típico combo, refuerzo repulsor, munición desestabilizadora. Os da sobre escudos, os ayuda a aguantar bastante bien. Podéis activar devorar con munición desestabilizadora. Y no puede faltar fusil de pulsos, escopeta, cualquier arma de munición especial, cebo y cambio, munición de retroceso, este pulsos va muy bien. A veces Zabala lo puede traer, típica arma que nos ayuda a matar enemigos un poquito más durillos. ¿Qué set de armaduras vamos a llevar? Pues vamos a ir con el set de batallón de hierro, de estandarte de hierro. Estandarte de hierro no sé cada cuánto vuelve, creo que es cada 3 semanas, 4 semanas, así que si no lo tenéis este set tendréis que esperar, pero si queréis sacarle aún más partido a la configuración, con 4 piezas, si la super está activada, golpes finales nos dan energía de super. Básicamente con nuestra configuración, matar unos cuantos bichos hace que tengamos un 60% de la super de vuelta. Así que bastante bien. En cuanto al exótico, va a ser el mejor exótico que podemos llevar en el juego. Coderas de danzatormentas. Hacer impactos y golpes finales con la super aumenta cada vez más el daño. En todos los jefes de mazmorras, o la gran mayoría, siempre hay bichos pequeños al lado, así que vais a cargar súper rápido el efecto del exótico para hacer más daño que las pruebas que veréis más adelante. Eso sí, hacer daño mientras estamos amplificados, obtenemos cargas fulminantes, siempre que sea con habilidades y cosas así, lo cual está bastante bien. Cuando la super acaba, nos devuelven energía de super. Obviamente nos interesa tener toda la super que podamos. Obviamente, cuanto más, mejor. Segunda estadística, cuerpo a cuerpo, obviamente, porque lo necesitamos bastante. Vais a copiar los modificadores, manos a la obra, aumento de super, os da 20 puntos a la estadística con carga de armadura, si no llegáis. Con mano de hierro,
Golpe concentrado y inducción de impacto, hacer daño con cuerpo a cuerpo nos da energía de clase y de granada. Resistencias al daño que queráis. En las botas, saqueador para nuestra arma de atadura, que es el pulsus cohete. Vigorización, conseguimos más energía cuerpo a cuerpo. Dilatación temporal, la carga de armadura dura más tiempo. Protección de proximidad del remate nos hace inmortales para las dificultades que vamos a jugar. Y remate especial, con 3 cargas de armadura generamos munición especial. Por lo demás, sifón de energía y oleada para el arma de vacío que vamos a usar. Ahora mismo el artefacto regulador de repulsión está roto. No solo tenemos uno, sino 2 bonuses de daño extra para la super. Tenemos amplificador. La amplificación dura 20 segundos, es una barbaridad. Réplica tronadora. Si tenemos amplificación o tenemos la vida al rojo cuando tiramos la super, hace más daño. Orbes de fragmentación, que si rompemos escudos, y estoy bastante seguro de que funciona con remates, podemos generar orbes. Deslichado mejorado, aumenta la cantidad de daño que hacemos de deslichado a los enemigos, que es el cuerpo a cuerpo de atadura. Hacia la brecha, derrotar enemigos con desventajas de vacío crea brechas de vacío, no está mal, las cuales si las recogemos nos van a dar sobre escudo o actualizarán el sobre escudo. Y si damos a un enemigo con el cuerpo a cuerpo de atadura y se queda deslichado, que es una desventaja de atadura, va a recibir más daño de habilidades de arco y de vacío, lo cual va a venir muy bien para nuestra configuración. Estamos en el campo de tiro y como estáis viendo, caballeros, los enemigos más duros que hay en el campo de tiro, a montones disparándonos. Mirad la supervivencia que tenemos, podemos deslizarnos, tener amplificación, curarnos. Nuestra arma va a meter un montón de desventajas de vacío, las cuales al matar enemigos vamos a hacer explosiones volátiles, van a dar sobre escudo, nos van a dar devorar, nos van a dar de todo. Mirad la supervivencia que nos da. Aparte, mientras hemos matado a todos estos enemigos, hemos recargado bastante la super, como estáis viendo. Es una de las supers que más rápido se recargan, porque como no es instantánea como una bomba nova, se recargan más rápido, ¿vale? Dicho esto, bien, Mephisto, digamos que tenemos la super. ¿Cómo va a funcionar la configuración contra jefes? Va a ser muy sencillo. Vamos a activar el jefe. La idea va a ser la siguiente. Siempre que podamos, vamos a tirar el cañón a tracción, vamos a tirar el cuerpo a cuerpo, como veis deslizándonos, porque nos va a dar amplificación. Aunque no haya bichos, el deslizarse y dar cuerpo a cuerpo nos da amplificación. Deslichamos al enemigo y con esas 3 cosas, debilitamiento, amplificación y deslichado, vamos a tirar la super y vamos a hacer mucho daño. Como habéis visto, yo he tirado la granada trascendente porque esto va a prolongar el efecto del cañón a tracción. Esto, aunque no es fiel a la realidad, serían 2 enemigos. ¿Por qué nos interesa que haya enemigos al lado del jefe? Porque, como veis, si deslizamos y usamos el cuerpo a cuerpo, nos amplificamos, usamos el cuerpo a cuerpo para deslichar y el cañón a tracción, nuestra super encadena enemigos. Cuanto más enemigos encadenemos con el rayo, más rápido cargamos el daño. Como veis, tenemos el exótico ya cargado al máximo. Mirad el daño devastador que está haciendo la super sin pensar nada, solo estamos usando la super. Por eso os digo que es una locura, no entiendo por qué nadie lo usa. Y encima os traigo una configuración que roza lo ilegal. Y lo mejor de todo, si matamos enemigos nos pueden devolver hasta el 60 o más % de la super. Estamos luchando contra el jefe de esta incursión. Este es el peor jefe de todo el juego de mazmorras, porque se reparten en muchos orbes y aguantan mucho, pero con nuestro exótico vais a ver el daño que hace. Ya os digo que no fiéis mucho de la barra porque funciona mal, la barra registra el daño mal, como estáis viendo lo registra como a golpes, pero el daño devastador que estamos haciendo a todos los enemigos a la vez es una barbaridad. ¡Qué locura! Ahí está, tenemos amplificación. Matamos unos cuantos enemigos. Es que es una locura lo bien que va, porque las explosiones volátiles nos devuelven la vida y nos dan mucha supervivencia. Vale, ya al jefe no le queda vida, así que nos preparamos, cañón de atracción. Podemos deslichar ya, si podemos deslichar la super. Madre mía, cómo matamos. Que obviamente los compañeros hacen cosas, pero como nuestro daño no. Vamos a probar en solitario esta mazmorra. No sé si saldrá impecable, pero os voy a ir trayendo fragmentos de cómo me ha ido. La verdad que tenía ganas de volver a hacer esta mazmorra. Como veis, la supervivencia es bastante hardcore. Ya estáis viendo. Tenemos devorar, súper sencillo. Nos vamos cubriendo con el sobreescudo todo el rato.
Ahora toca el tema este. Mira, he visto ya el ojo. Ahí hay otro. Y me falta uno que me ha disparado de arriba. Ahí está. Vale, vamos a capturar. No sé si puedo capturar los dos tótems. Lo único malo de esta configuración es que depende del encuentro. Tarda un poco en cargarse la habilidad. Tened en cuenta que tenemos que dar 30 golpes de daño contra lo que sea. Contra el jefe va a tardar más en cargarse esto, pero bueno. Amplificamos. Ahí está, deslichamos, está debilitado y ¡súper! Apuntamos a los enemigos ya que estamos. Y ya hemos cargado, creo, esto ya, Mira, 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 mira el daño, mira el daño, mira el daño. ¿Mitad de vida? No, más de mitad de vida. Ostras. Y aún tengo tiempo para darle un poco con otras armas si quiero. Dios, qué barbaridad. Encima mirar cómo hemos cargado ya la super. No había muchos enemigos cuando hemos tirado la super, porque los he matado todos con el cuerpo a cuerpo casi, pero... Vale. Pam, 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 pam. No sé si voy a llegar, Lo digo porque he fallado, he pillado solo un tótem. Ah, se queda nada, se ha quedado nada. Uy, casi. Bueno, este lo rematamos ya en un momento, o sea que... Lo bueno es eso, que nos podemos aquí hacer daño por ahí. Usamos golpes finales cuerpo a cuerpo deslizándonos. Nos van a cargar la super bastante rápido, o sea que no está nada mal. Madre mía, cuánto bicho hay ahí, Yo creo que capturando estos tótems de normal ya vamos bien. Ahí está. A este podemos meterle aquí un deslice para amplificarnos. Y le damos con el pulso, porque el jefe no tiene vida. Lo vamos a matar en nada al jefe este. Ahí está. Y ahora va a salir el ojo de diabólico. Bocata diabolis. Ahí está. Entregar las bolas de la derecha primero. Este ogro, chicos, se me ha liado un poquito. Estaba probando una cosa, no ha sido buena idea. Vamos a volver a la estrategia mítica. Mirad, mira, 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 mira esto. Nos han dejado locos de vida, pero nos hemos curado con sobreescudo. O sea, es que ¿hay algo más roto que esto? Encima tenemos la granada curativa por si nos hace falta curarnos. Ahí está, daño al jefe. Bueno, tendría que haber metido estas habilidades antes de venir aquí, pero bueno. Le damos con la super. Le estoy dando sin querer a los bichos de la derecha. Voy a darles rápidamente caña a los pies del jefe, que le estoy matando a los que hay atrás justo. Y me quedo sin super. Vale, vamos a cargarla rápidamente. Ahí está, ya la tenemos. Última plataforma, a ver si viene el jefe. Le tiramos la cañón de acción y la super. Bueno, el cañón de acción. Uf, no está mal, Incluso, depende de qué arma llevéis, podéis cargar la super bastante más rápido, pero... Oye, que no está nada mal, A ver cómo irá en el jefe final, pero ya os digo que como toque la plataforma de arriba del todo, está fuera. ¡Dios! Modo caos. Madre mía, cómo mata esto. ¿Cómo mata esto? La madre del señor. Mira, 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 mira qué limpieza mete esto. ¡Ostras, tú! Esta zona era horrible. Mira, mira cómo le hemos limpiado. Quedan aquí 4 bichos. Que realmente podría haberme deslizado para cargar un poco más la super. Hay que aprovechar eso de deslizarse, que nos da más energía de super, matando enemigos con el cuerpo a cuerpo. Pero... A ver, ¿me deslizo? Vamos a probar a hacerle pupa al jefe. No sé cómo irá, ¿vale? Este es uno de los peores jefes que hay para hacerle daño con esto. Así que vamos a verlo. Pocos jefes sé que huelen, ¿vale? Y este es uno de ellos. A ver esta primera ronda. Tendría que haber capturado más tótems, pero bueno, no está mal, a ver. Es un daño sólido, teniendo en cuenta que tampoco estoy haciendo nada del otro mundo. Matar bichos es sencillo, Mira, mira cómo mata. Le podemos dar un poco con el pulsos, porque esta es la única plataforma que no llega a la super. Pero bueno, el bicho está muerto ya. Nos toca la plataforma de arriba, la hora de la verdad. Vais a flipar el daño que hace aquí. Aquí vais a ver el por qué es tan letal esta super. Sobre todo contra jefes que no están volando, ¿vale? Porque aquí va a caer un poquito. Ahí está. Uy, deslichamos, cañón de atracción, granada para extender, la super. Y encima estamos amplificados. Mira, 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 mira. Como rompemos los ojitos, detecta como si fueran bichos. Y cargamos el daño, mira el daño. ¡Qué locura de daño! ¡Ostras, qué barbaridad de daño! Vamos a la siguiente plataforma de daño. Y le pegamos. ¿Cómo que
Ostras, me he movido de plataforma antes de tiempo. Qué lamentable acaba de ser esto. Qué lamentable acaba de ser esto. Ostras, tú. Bueno, que por cierto, para quien no lo sepa, en este jefe no estáis obligados a hacer las 3 fases de daño seguidas, ¿vale? Vosotros podéis, antes de pisar cada una de las islas, bajaros, buscar munición tranquilamente, incluso cargar la super si queréis. Vale, vale, me amplifico. Toma, toma, toma y toma. Y teletransporte. No sé si llega aquí, al fondo. ¿Llegas? Dios, y encima rompo los ojos. Bueno, este bicho está mal muerto. Está muertísimo. Dios, qué brutalidad lo que pega esto, ¿eh? Madre de Dios. Y este increíble fashion que llevamos tiene que quedar bien puesto aquí para que lo podáis ver. ¿Qué vamos a llevar? El casco de la mazmorra de equilibrio. Vamos a ir con los brazos, que son del diseño de guantes de batallón de hierro, de estandarte de hierro básicamente. La pechera es el exótico, pero con el diseño túnica leyenda inmortal, que podéis comprar en medio de la torre una vez habéis sacado el sello de leyenda. Las botas de caparazón, creo que son de Halloween, si no me equivoco, de uno de los diseños. Y banda jinete sin ley, lo podéis comprar en medio de la torre, en una de las tiendecitas. Shader Infinidescencia queda espectacular. Pues espero que os haya gustado esta configuración rota para mazmorras, incluso para hacerlas impecables. Como siempre, espero que os haya gustado y... ¿Cómo se dice Mephisto? Knuckle, Knuckle.